El conversatorio. Es directora teatral, dramaturga, doctora en sociología e investigadora en artes. Vive y desarrolla su actividad académica y artística entre Francia y Uruguay. Viene a hablar de su obra Frecuencia Fantasma, que estrena el próximo jueves en la Sala Zabala Muniz. Recibimos en espíritu libre a Florencia D'Ancilio. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿sí? Muchas gracias por recibirme. Bien, acá en este lunes lluvioso. Claro, transitando por Uruguay unos cuantos días, Exactamente, ¿no? Sí. Así que me generó placer escuchar a Jaime Ross. Claro, casualidad además. Sí. Y fue porque hoy me enteré que agregaba 2 funciones más, muy temprano en la mañana, fue por eso, ¿no? Bueno, vas a estar compartiendo del 18 al 21 4 funciones, también de corridas, sí, ¿no? Exactamente. Frecuencia Fantasma. De Frecuencia Fantasma, exactamente. Sí. Esta obra, que es un reestreno, la estrenamos en agosto del año pasado en la Zabala Muniz, sí. Y ahora va una segunda tanda de funciones. Ojalá sean más. Ojalá podamos hacer 8 de corrido o más como Jaime. Y bueno, es una obra que estuvimos trabajando durante mucho tiempo, casi 2 años de trabajo, de investigación, sí, de creación. Así que estamos muy contentas de volver a hacerla en la Zabala Muniz. Claro. Porque en escena está Camila Sansón, ¿está bien? Sí, Camila Sansón, Karen Altí, sí, y Sebastián Calderón. Son 3 actores, actrices en escena, más también la presencia en escena de Sofía Sheps, que es música, que es creadora sonora, que es quien se encarga, digamos, de todo lo que se escucha en esta obra, que tiene mucho que ver, como su nombre un poco lo sugiere, con eso que está en el universo sonoro de la ciudad de Montevideo. Claro. Y cuando decís estuvimos casi 2 años, sí, ¿no? Trabajándola, ¿qué implicaba? Que vos estabas en Francia, ellos en Uruguay, compartían, sí, Zoom, iban a investigar. ¿Cómo lo hicieron? Nosotros con Hiedra, que es sí, el colectivo un poco que marca esta creación, tenemos ya algunos años de trabajo en común, y nos gusta mucho los procesos creativos donde el material que después va a ser parte de la obra lo vamos buscando, ¿no? Entonces hay algo así que se emparenta un poco con la investigación académica, en el sentido de que nos ponemos algunas premisas y empezamos a justamente buscar cada uno eso, por su cuenta también. Por su cuenta, sí, mucho, o sea, cada uno se lleva como sus debercitos, ¿no? Pero digamos, todo ese material lo ponemos en común en algo que nosotros llamamos compost, es decir, como de esta idea, ¿no? de tirar todo para un lugar común y que eso se vaya entremezclando. Y bueno, hemos hecho otros trabajos a la distancia, porque el hecho de que yo vivo una parte del tiempo en Francia, Frecuencia Fantasma surgió en ese momento un poco extraño de la pandemia, donde justamente los vuelos transoceánicos estaban un poco perturbados, y bueno, y yo me encontré acá, o sea que tuvimos bastante tiempo de trabajo juntes acá en Montevideo, pero sí, fueron 2 años porque empezamos a trabajar sobre algunas ideas. En este caso habían 2 líneas directrices. Una era el habitar montevideano, estar en Montevideo, y qué era lo que eso nos generaba, ¿no? En términos visuales, en términos afectivos, en términos sonoros. Y después un interés sobre los puentes, los vínculos, y también las tensiones que hay entre justamente el pensamiento científico y la creación artística. Esas fueron como las dos motivaciones. Y empezamos a buscar material. Esto que decíamos recién de cómo investigar, por ejemplo, hacíamos derivas por la ciudad de Montevideo, nos compramos una grabadora Tascam, recopilando, haciendo bases de sonidos, ¿sí?, de lo que escuchábamos en Montevideo, de imágenes de la Rambla, de nuestro habitar cotidiano, y eso era parte del material con el que empezamos a ensayar, digamos, la obra. Y después eso, sí, que como decías lo tiramos, sí, todo adentro, sí, ¿cómo se edita, destila, exacto, baja tierra?
Me gustan esas 3 palabreditas de estilo y baja tierra. Te las robo para la próxima, porque es un poco eso lo que pasa. O sea, ponemos todo eso en común y después empezamos a, justamente, bueno, se trata de teatro, entonces hay mucho trabajo escénico. Nosotros trabajamos en improvisación. Sí. Entonces hay premisas que generalmente las planteo yo desde la dirección y que las actrices y el actor, porque acá trabajamos con Sebastián también, incorporan y traen propuestas, y eso se va trabajando en los ensayos, en la escena. Y después pasa algo que es medio similar a un poco, creo, lo que pasa en el cine, es decir, tenemos escenas producto de ese trabajo de improvisación a partir de estos materiales mezclados en el compost, y empezamos a editar. Decimos, bueno, esta parte no se recorta y se va recortando y pegando, y así se va armando la estructura de la obra. Lo que a veces puede resultar, si bien es algo que se hace, no digamos, de hace tiempo, pero no es tal vez la forma más canónica de hacer teatro, que es escribir un texto y ponerlo en escena, que también lo hemos hecho en otras oportunidades, pero acá el texto, digamos, lo que se va a escuchar el 18, el 19, el 20 y el 21 en la Zabala Muniz es el resultado. Llegamos a ese texto, llegamos al final. Primero son escenas, después eso es, bueno, parte del trabajo de la puesta en escena que hago yo, es justamente encontrar ese hilo conductor que va hilvanando todas las escenas, y bueno, y ahí también vamos grabando, eso se va desgrabando y así se va armando el texto. El texto en general siempre aparece al final, el producto final. Y este personaje debe ser interesante, ¿no? Llega a Montevideo una neurocientífica, y ahí hay un pretexto para investigar, estudiar, ¿no? Exactamente. Teorizar un poco, capaz. Totalmente. ¿Verdad? Sí, esta neurocientífica nos sirvió de excusa. Porque, bueno, es verdad que todos somos montevideanos, y estábamos como muy también apegados a ese material que juntábamos. Entonces el hecho de inventar un personaje que fuese extranjero, de hecho Cristina Heimburger, que es la protagonista de la obra, habla con acento, habla un español de una persona que eso es un gran trabajo, digamos, de composición que hizo Camila Sansón, que de hecho también se estuvo trabajando con una profesora de alemán, digamos, para que el acento le quedara cómodo en la fisionomía de su aparato fonador. Bueno, en fin, hay todo un trabajo vocal ahí muy interesante, pero bueno, nos sirvió de excusa o de pretexto, como decías, para poder distanciarnos un poco de eso que nos producía en Montevideo y poder justamente jugar a verlo desde afuera, ¿no? Ponernos en el lugar del extranjero. Y esto es algo que hemos charlado con el equipo. Bueno, a mí me pasa un poco a cotidiano por esto de vivir tantos años fuera, pero también a las otras participantes del equipo, de esto de viajar, y cuando volvés a Uruguay después de un viaje, de que lo ves un poco con ojos de extranjeros y ves cosas que por ahí te parecían súper naturales y que bueno, que no te das cuenta de que por ahí eran singulares. Y bueno, entonces ese juego de distancias que nos permite este personaje de Cristina Heimburger nos habilitó a reencontrarnos con las ciudades de otro lugar, primero, y segundo, ella es una científica, entonces también nos daba el pretexto para abordar este interés, digamos, de, bueno, ¿qué es una pregunta científica y qué es una pregunta artística y cómo se resuelven ambas, ¿no? Ahí uno de los dilemas que le pasa a Cristina Heimburger y que un poco se desarrolla a lo largo de la obra es que ella empieza, o sea, su interés concreto es estudiar el efecto que las frecuencias fantasmas, que es algo, digamos, que sucede, son frecuencias sonoras que no escuchamos porque están por debajo de los 20 Hz, el impacto que tienen en la sensibilidad, ¿no?, del ser humano. Porque generan, ¿no?, un poco de ansiedad, a veces depresión y eso. Y ella empieza a abordar ese tema de una forma bastante ortodoxa, midiéndolas con unos aparatejos, etcétera, pero después un poco pone su cuerpo al servicio de esta investigación y se deja atravesar completamente por las frecuencias sonoras, y generándole estados muy particulares, pero que en cierta forma todo el mundo, pienso, que vive en Montevideo se puede sentir reflejado por esos estados, ¿no? A veces un poco de letargo, de lentitud, o incluso angustias, bueno, en fin. Entonces, su trabajo, que era científico, se empieza a ver contaminado por cuestiones más sensibles, del orden sensible. Y ahí, bueno,
le pasan cosas, ¿no? Que no quiero develar para que la descubran ustedes. Hay siempre, decías que Sofía Sheps está en escena también, ¿no? Sí. ¿Hay siempre un mundo sonoro recorriendo la obra? Sí, eso fue otro de los... Bueno, el hecho de trabajar, de tener tiempo para trabajar, que es algo que a veces, por ejemplo, yo que veo en Francia, que los tiempos son otros, no hay, y acá uno puede tomarse esas aventuras creativas de 1 año o 2, es que nos permiten trabajar a la minucia muchos planos. Y uno fue el universo sonoro, justamente porque nos parecía central, y Sofía Sheps ahí, bueno, se sumó al equipo, y lo que hizo fue un trabajo bien interesante, que fue aportarle sonido a estas frecuencias que no se escuchan en el mundo real, ¿no? Porque las frecuencias fantasmas, lo que se llama vulgarmente así, nosotros no las escuchamos. Y el trabajo de ella creativo fue justamente ponerle un sonido, y bueno, sí, durante toda la obra hay una ambientación sonora que cambia de niveles y de ritmos. A veces no se escucha, es casi imperceptible, otras veces invade y otras veces también envuelve, digamos. Y a esto se le sumó el trabajo técnico de Francesca Crosa, que es sonidista y que nos aportó su mano técnica también para poner micrófonos en lugares estratégicos y que eso pueda ser bien apreciado por el público también. ¿En la sala misma? En la sala misma. Qué bueno. Sí. Por eso estamos contentas también de poder reestrenar en la Zabala Muniz, porque es verdad que si bien la obra, la apuesta bastante minimalista, tiene como una minucia técnica en la parte sonora que la Zabala lo permite. Y esa frecuencia fantasma, Florencia, es como el sonido que uno puede llevar un poco de foco de atención y está presente, al mismo tiempo a veces es imperceptible. Exactamente. Sí, en todo caso es eso, no se escucha pero se siente. Pero está. Bueno, el personaje dice en un momento, porque no deja de ser partículas vibrando en el espacio que nos rodea, ¿no? Claro. Es como, y de hecho nosotros, bueno, uno para inspirarse, para escribir una obra, siempre como las inspiraciones son múltiples. Ahora te hablaba de Montevideo, de la Rambla, porque aparece aparte de forma muy presente en la obra, pero también había una anécdota de un ingeniero inglés que se llama Victor Tandy, que esto es real, digamos, que él trabajaba en un laboratorio y cada vez que iba a su lugar de trabajo se sentía muy deprimido, y como era un entendido en esto de las frecuencias, empezó a sacar hipótesis de que tal vez, y a veces generan un poco de alucinaciones, ¿no? Uno, viste, cuando piensa que hay una mancha o una presencia, puede ser también el efecto de estas frecuencias, y se dio cuenta de que había un radiador que estaba funcionando un poco mal, y que era lo que generaban esas frecuencias que él no escuchaba, pero que la sentía de forma de opresión, de depresión, y cambiándolo de lugar, el radiador se solucionó el problema, ¿no? En este sentido de que esas frecuencias pueden ser emitidas por motores de aparatos domésticos, motores de automóviles, motores de aviones. Claro. Incluso hay hipótesis de que el propio cuerpo puede producir estas frecuencias sonoras. Que eso, no las escuchamos, pero pueden generar esas sensaciones o visiones incluso. Y bueno, y eso es una excusa dramática también para hablar de otras cosas, ¿no? Claro. O sea, ahí nos interesó trabajar mucho sobre el estado anímico de Montevideo. Bien. Se puede hablar de un estado anímico, pero bueno, como una suerte de spleen montevideano o algo así. ¿Sí? Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. Bueno, además de directora teatral, dramaturga, doctora en sociología, investigadora en arte, y que se estrena ahora en la Zabala Muniz durante 4 días consecutivos, del 18 al 21 de abril, ¿no? Frecuencia Fantasma. También formás parte de ese colectivo Hiedra, donde ya han trabajado con otros grandes temas, ¿no? El alma, por ejemplo, ese tendría que ir a verlo también, ¿no? Sociología in situ. Siempre toman así algunos grandes temas y los llevan como al teatro, para decirlo de una forma simple. Sí, nos gusta complicarnos la existencia. Está bueno. No, sí, Hiedra es
sobre todo, Frecuencia Fantasma tiene que ver con Hiedra, digamos. Pero ¿y ese colectivo de dónde se conoce? ¿En Florencia? Bueno, Hiedra, o sea, originariamente la idea fue, la tuvimos Camila Sansón, Karen Altí, Alejandra Artigalás, nos conocemos las 4 de la EMAD. Hicimos juntas, o sea, entramos a la EMAD juntas. Hicimos el primer año, las chicas terminaron, son actrices egresadas de la EMAD, yo seguí otras derivas más académicas, de hecho, seguí más en mi beta sociológica, pero siempre ese primer año, que de hecho estuvimos trabajando en ese primer año con escritura colectiva, nos unió mucho, somos amigas, nos gusta hacer teatro juntas, básicamente es lo que nos motivó, nos gusta hacer teatro juntas, actuar juntas, porque yo también en alguna oportunidad he actuado, he estado dentro de la escena, nos divertimos mucho haciéndolo y también se genera un espacio de confianza donde justamente poder animarnos a tratar estos grandes temas. Y siempre habíamos tenido, bueno, el hecho de que yo estuviera en Francia también un poco retrasó digamos, la creación de un colectivo, pero siempre fue una fantasía que teníamos. Cuando ellas iban para Francia a visitarme, yo venía para acá, siempre estábamos como alimentando la idea y colaborando puntualmente en cositas, hasta que, bueno, esas cosas positivas, si se puede decir que tuvo la pandemia, que un poco a veces perturbó la vida cotidiana, pero dio lugar a otras. En ese enclave fue que nos encontramos y dijimos, bueno, vamos a consolidar este equipo. Habíamos tenido 2 experiencias previas. Una había sido una obra que hicimos con los fondos concursables en La Pedrera, que se llamó Las Primeras Armas. Ahí todavía no éramos Hiedra, pero éramos las mismas. Que hicimos entrevistas en La Pedrera fuera de temporada sobre ese cambio raro que tienen los balnearios de Uruguay entre temporada y fuera de temporada, y a partir de esas entrevistas que recolectamos escribimos una obra que era aparte en ciertos lugares de La Pedrera, y después con Camila Sansón hicimos Doméstica Realidad, que fue una obra que para nosotras fue bastante importante porque trabajamos en este caso sobre el trabajo doméstico. Hicimos entrevistas con otras 2 actrices, Etelvina Rodríguez y Natalia Burgueño, a empleadas domésticas, y escribimos una obra sobre eso, ¿no? Sobre el tema de quién hace las tareas que nadie quiere hacer. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2019, que la creamos y la estrenamos en el 20 y nos agarró la pandemia en plenas representaciones. Y bueno, con esa base y con un gustito por esto de trabajar sobre temas, armamos Hiedra, y con Hiedra, bueno, tuvimos experiencias muy distintas. Montamos una obra de un colectivo que a nosotros es muy inspirador, que va a estar en el Teatro Solís ahora a finales de abril también, que es Piel de Lava, es un colectivo argentino. Montamos museo en el subte. Ahí con Hiedra nos animamos un poco a salir también de las salas de teatro y a explorar otros espacios. Hicimos eso, ahí trabajamos mucho sobre el mundo del arte, digamos, en un lugar de arte contemporáneo. Y después fuimos invitadas por el proyecto Casa Mario, que es un lugar de arte y de cultura que hay en la Ciudad Vieja, a participar de una residencia que se llamó, entonces nosotros le pusimos El Alma justamente, y ahí trabajamos con el Fausto de Goethe. Ahí ya empezamos a acercarnos a esto que después creo que explotamos en Frecuencia Fantasma, que esto de, cómo se construye el conocimiento, ¿no? Porque es el gran dilema del Fausto. Y ahí, hicimos esa residencia en Casa Mario. Obviamente fue una versión muy libre del Fausto, muy libre, pero muy interesante, sobre todo porque trabajamos con gente que por ahí no era del teatro, entonces dio otras posibilidades. Y esto que mencionabas de sociología in situ fue una invitación del EAC, del Espacio de Arte Contemporáneo, a intervenir el Premio Nacional de Artes Visuales. Y ahí también, ahí fue un poco más mi beta sociológica, usamos textos de la sociología y intervenimos ese espacio. O sea que Hiedra es como medio un equipo de choque, así como que, de acuerdo a las propuestas y a las posibilidades, se nos ocurren ideas y como que nos anima el desafío también, ¿no? Frecuencias Fantasma es una obra bastante más convencional, en el sentido de que es una obra que tiene texto, que tiene 3 actores, que tiene
una escenografía, luces, etcétera, y que lo hicimos para la Zabala Muniz, pero también nos aventuramos a otras zonas. Por ejemplo, ahora estamos fantaseando con hacer un audiovisual. ¿Con Frecuencia Fantasma? No, o con un próximo obra? proyecto. Ah, o sea, como bueno. que el próximo proyecto de Hiedra, por ahí, Claro. tiene que ver con esas disciplinas. Así Claro. que sí, que este colectivo, digamos, que formamos nosotras cuatro, las que mencioné, pero que también, por ejemplo, participa Jimena Ríos, que es escenógrafa, Lilen Altí, que es coreógrafa, y bueno, y una serie de colaboradores y colaboradoras que se van sumando para proyectos puntuales, como que un poco tiene esa característica, ¿no? Claro. De como aventurarse a la interdisciplinariedad. Claro. Tanto dentro del mundo del arte como esto de traer cosas que son de las ciencias sociales. Para mí eso es como una obsesión porque, bueno, Claro. yo trabajo como socióloga y, Sí. y cuando me voy a hacer teatro es con lo que vengo también. Entonces no lo puedo evitar. Y se generan cosas que yo creo que son interesantes. Están buenas, hay que hablar. Al público de jugar Sí, sí. después. Florencia, ¿y estás viviendo en Francia por un tema de tu trabajo? ¿Desde allá ejercés? Sí, exactamente. Yo me fui, hice la licenciatura en sociología acá, en la UDELAR, y después me fui con una beca a seguir estudiando allá, me doctoré en Francia y trabajé bastantes años en la universidad allá. Entonces, bueno, estoy muy vinculada a lo que es el ámbito académico francés y ahora estoy, por ejemplo, dirigiendo un proyecto de investigación en sociología de la cultura. Entonces, Allá. estoy residiendo allá. Allá. Sí. Desde ¿Acá febrero. estabas estudiando o terminaste y te fuiste? ¿Cómo fue? Acá hice mi licenciatura. Terminaste. Terminé la bien. licenciatura y me fui ¿Y a conseguiste una beca? una beca postdoctoral de doctorado para allá. O sea, completé mis estudios en En Francia. Francia. Y después empecé a trabajar allá. Y ahora, en estos últimos años, he estado más como en un pie, como queriendo volver a Montevideo. Igual teniendo trabajo allá, estoy un poco entre los dos lugares. Así, por eso hablábamos hoy de que ese disco aquello de Jaime, el disco de Jaime Ross me habla, digamos, porque tiene tanto de Montevideo como de París. Obvio, claro. Pero sí, ahora estoy en este 2024 me encuentro bastante en Francia. En Francia. Y estando en Francia, ¿te podés hacer un tiempo de ver teatro y de lo que te gusta? Eso es de lo que ¿O tiene experimentar lindo. un poco? Sí, eso es de lo que tiene lindo vivir en París, que bueno, si bien la escena es irregular, digamos que yo, por ejemplo, trabajé mucho como socióloga, estudié la escena teatral porteña, que es muy potente, el campo teatral argentino, pero el francés, bueno, hay cosas, obvio, pero lo que tiene París es que todo pasa por ahí del teatro contemporáneo, ¿no? Entonces el Festival de Otoño, bueno, todos los grandes y las grandes del teatro pasan tarde o temprano por ahí, entonces es como una gran escuela para poder ver. O sea, a mí me pasa que pues sí, claro, cuando estoy allá voy mucho al teatro a ver cosas muy increíbles y sí, también he desarrollado algún que otro proyecto de creación y de investigación. En Francia estoy más como socióloga, digamos. Como entonces, socióloga, ¿no? Sí, claro. pero colaboro con algún colectivo de artistas así interdisciplinares. Eso sí, he tenido la oportunidad. También trabajé en un festival de creación teatral que se llama Festival de Villarreal. Estuve un par de años trabajando ahí, o sea, estoy conectada con el mundo del arte de allá. Claro. Pero hay algo que eso me pasó en estos últimos años que siento que tiene lo que yo tengo si bien como socióloga creo que soy una socióloga binacional, o sea, puedo trabajar en Uruguay como en Francia sin ningún problema. Ahora estoy evaluando una política cultural francesa y bueno, en fin, como artista siento que lo que yo te hago tiene sentido hacerlo por acá. Sí. Hay algo de ahí del lenguaje que cuando uno dice, bueno, pero ¿para quién estás escribiendo o haciendo esto? Y hay algo de que mi público, incluso mis compañeras de trabajo, encuentro como un sentido acá en Montevideo. No sé por qué, pero me hace sentido. Claro. Hoy hablaba de la escena teatral francesa, porteña. La porteña, es verdad, es fuerte y también se visibiliza mucho, ¿no? Igual yo siempre estoy sorprendido de lo que ocurre en Uruguay, porque hay muchos teatros, mucha gente, muchas escuelas.
ya no, casi no hay barrios donde no haya formación, espacio, docencia, una sala nueva, cultural, donde interviene el teatro, la música, mil cosas, ¿no? Mil actividades, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es, en realidad... La pregunta, ahora te hago la pregunta, pero porque esto no es una pregunta, es una observación. ¿Pero no te llama un poco la atención del ser uruguayo que ocurra eso? Sí. Sobre todo al salir y volver, ¿no? Exacto. Estás en Francia, también una cuna cultural efervescente, ¿no? A mí sí, yo creo que es muy llamativo que Uruguay tiene una historia aparte, ¿no? El Río de la Plata, pero y Montevideo, podría hablar menos de otros lados, pero de Montevideo, de una cultura teatral muy fuerte, de generación en generación, y que no se agota, y se renuevan las generaciones, y en proporción de la población es impresionante, ¿no? La cantidad de espectáculos de todo tipo, bueno, la comedia, desde la comedia nacional hasta, no sé, una sala en Villa Dolores, o una sala, no sé, en otro barrio, es como ese impulso creativo es muy asombroso. Y a mí hay algo en este sentido de la pregunta de yendo y viniendo, lo que me sorprende, sobre todo, bueno, tomando eso de la referencia francesa, que hay esto como una tradición de un ministerio de la cultura y una cultura muy subvencionada, de cómo no se agota la gente que quiera hacer teatro, pero que quiera hacer música también, con tan pocos recursos. Eso es algo que a mí no solamente me sorprende, sino que me emociona, porque hay algo así como una necesidad vital de generar ese lenguaje. Yo, por ejemplo, estoy muy cerca también a lo que es la escena independiente musical, y estoy asombradísima ahora en estas vueltas de la cantidad de músicas y músicos jóvenes que están armando bandas, que están haciendo discos increíbles, que no paran de componer, de generar redes de cooperación entre músicos, conciertos colectivos, gestionan espacios. Y a mí me pasa yendo a Francia y contando esto que pasa en el teatro, en la música, y dicen, bueno, pero ¿viven de eso? Y bueno, no. En general no. Pero lo que hacen es muy bueno, de muy buena calidad. Volvemos a lo que hablábamos de la música al principio. Nada, o sea, la música uruguaya tiene algo muy específico a ofrecer, ¿no? Y es forjado acá. Y es pasión, digamos, porque si bien claramente el tema de políticas culturales se ha desarrollado muchísimo en las últimas décadas, y no es lo mismo que antes, y hay fondos, pero digamos, los artistas, ese sería el problema, ¿no?, del Uruguay, no poder vivir enteramente de lo que hacen, y es inagotable la creatividad. Así que sí, a mí nunca me deja de sorprender, y eso me parece conmovedor. ¿Clases das allá o no? ¿Solo sí, das también? Doy clases. ¿De sociología? De sociología, fundamentalmente. Ahora estoy dando un curso de sociología de la cultura. Sí. Sí, doy clases. Y acá también. ¿Acá? En la UDELA, sí. Está. ¿Pero acá venís y las das o las das ahora forma virtual? Vuelvo en julio y agosto a dar clases, sí. Estoy trabajando en la UDELA también, así que bueno, un poco a varias puntas. Bueno, Frecuencia Fantasma, entonces, del 18 que cae, jueves 18 hasta el domingo 21. Hasta el domingo 21, jueves, viernes y sábado a las 8:30, y el domingo un poquito más temprano a las 7 en la Zabala Muniz, y las entradas están en venta en la boletería del teatro y también por Ticantel. Bueno, por ahora tenemos esas 4 funciones, así que no se la pierdan. Muchas gracias, Florencia. Gracias por el espacio.